Mi hermano, ¿usted es de las personas que se conforma fácilmente con las cosas que acontecen en su vida? ¿O no? ¿Y usted es de esas personas que lucha, que se empeña, que trae las situaciones delante de Dios para que Dios cambie las circunstancias? Dios le bendiga, mi hermano. Buenas noches. Ese es el tema que me gustaría profundizar en esta noche. Para ello, quisiera llevarles una historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del verso 5 al verso 20. Hubo en los días de Herodes, rey de Judía, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermano, esta palabra del Señor nos habla sobre un matrimonio que eran temerosos de Dios, que se preocupaban por hacer lo que era agradable al Señor, Zacarías y Elisabet. Ellos tenían una petición delante de Dios y era poder tener un hijo. Pero los años habían pasado y con ello había llegado la edad. Además de eso, Elisabet era una mujer estéril. Zacarías, que era sacerdote, como era costumbre, vino al templo a ministrar delante de la presencia de Dios. Aquel día entró al lugar santo para ofrecer el incienso a Jehová. Pero cuando entró a aquel lugar ocurrió algo inusual. Allí estaba un ángel, el ángel Gabriel. El ángel miró a Zacarías y le dijo: no temas, porque tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Poder tener el milagro, la bendición de tener en su brazo un hijo. Y el ángel le dice: ese hijo que tú estás pidiendo te ha sido concedido. Y ese hijo va a tener algunas características que lo van a hacer una bendición. Lo primero, ese hijo va a ser un buen hijo. No les va a dar dolores de cabeza a ustedes como padres. Va a honrarlos a ustedes como padres. Lo segundo, ese hijo, él será grande delante del Señor. Lo tercero que le dice, ese hijo será lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la cuarta bendición que recibe Zacarías como promesa es que aquel hijo iba a realizar el propósito de Dios. El ángel estaba hablando de Juan el Bautista. Y si leemos un poco la Biblia hacia el frente, nos vamos a dar cuenta que Juan el Bautista, como estaba profetizado allá en Isaías, fue aquel precursor, aquel que preparó el camino para el Señor Jesús, para el ministerio de Mesías, del Hijo de Dios. En circunstancias así podemos imaginarnos que una persona reaccionaría con alegría, pero Zacarías, él reaccionó con incredulidad. Él le dijo al ángel: ¿cómo puedo tener seguridad de que eso va a ocurrir? En otras palabras, Zacarías le dijo al ángel Gabriel: yo
no puedo creer que eso va a ocurrir. Y él le argumenta por qué no creía que aquello podría ocurrir. Él le dice, mi esposa es estéril y ya ha pasado el tiempo y somos ancianos. Yo me imagino, hermano, cómo se debe haber sentido el ángel, cómo se debe haber sentido Dios. Que era un momento en el cual Dios estaba confirmando una promesa, en el cual Dios estaba confirmando que estaba haciendo un milagro en la vida de aquel matrimonio, y ahora aquel sacerdote estaba cuestionando de que aquello era imposible. Momento en el cual el sacerdote debería estar demostrando gratitud, alegría, gozo, alabanzas a Dios por el milagro, y él estaba tomando aquel tiempo para demostrar incredulidad. Yo quisiera que usted pudiera ver primero en lo que le dice el ángel a Zacarías. El ángel le dice, tu oración ha sido escuchada. ¿Qué quiere decir? Que Zacarías era un hombre que hacía mucho tiempo que estaba orando para recibir aquel milagro. Yo me imagino que tal vez hacía 20, 25 años, cuando aquel matrimonio comenzó a orar a Dios para que Dios hiciera aquel milagro. Ellos oraban con pasión, tal vez 3, 4 veces al día, tomaban un tiempo para traer aquella petición delante del Señor. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, los años, aquella oración fue decayendo, fueron desanimando, y ya tal vez en los últimos 4, 5, 6 años, ni oraban ya más por aquel milagro. Ya se habían dado por vencidos. Habían entendido en su corazón que ya era imposible que Dios hiciera un milagro porque las circunstancias en sus vidas habían cambiado. Y habían cambiado para peor. Y tengo que decirte a ti, mi hermano, que me estás escuchando, y también a mí mismo, que te estoy hablando en esta noche. Tengo que decirte, hermano, que tú, si eres una persona que honra a Dios, si eres una persona que respeta los principios de Dios, que amas al Señor, tú eres una persona que eres muy amada por Dios. Tengo que decirte que Dios valoriza y escucha tu oración. Que algunas veces, aunque veas que tal vez la respuesta de Dios demora, eso no quiere decir que Dios sea indiferente a tu oración. Muchas veces la respuesta puede demorar porque tal vez no es el tiempo de Dios. Pero así mismo como Zacarías recibió aquella respuesta y aquel milagro tan grande, aquella respuesta tan especial, aquella bendición completa, así mismo nosotros que somos hijos de Dios y que amamos a Dios, cuando oramos a Él, Dios nos responde y nos da y nos bendice con cosas maravillosas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios da a sus hijos de lo mejor que existe. No seas incrédulo, hermano. No seamos incrédulos. Muchas veces estamos valorando circunstancias. No sé cuál sea la circunstancia que tal vez tú estés valorando en este momento en tu vida, que esté impidiendo que tú recibas ese milagro por el cual estás hace tanto tiempo clamando. Tal vez las circunstancias que están ocurriendo en tu vida es falta de fe. Tal vez ya desmayaste. Tal vez estás desanimado por tanto tiempo que ha pasado. Quizás alguien hasta ha sembrado dudas en tu corazón y te ha dicho, oye, no sigas orando, clamando, porque Dios ni siquiera sabemos si existe. Pero yo tengo que decirte a ti, mi hermano, en esta noche que Dios es real. Que dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan, de los que acreditan, de los que reconocen que Él hace milagros y que para Dios no hay nada que sea imposible. Dios es el Dios de las causas perdidas. Y tengo que decirte en esta noche que Dios puede mudar cualquier una que sea la circunstancia que esté impidiendo que tu milagro ocurra. Solamente basta con que tú creas, con que te afiances a los milagros del Señor y que confíes que Él es poderoso para mudar cualquier circunstancia. Quiero llevarte una palabra que está en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Hermano, cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que para el Señor la cuestión de los nombres no era algo con poca importancia. Usted en el relato bíblico puede ver muchas veces que Dios cambió el nombre de las personas. Por ejemplo, Abraham significa padre exaltado.
o Padre elevado. Dios le colocó por nombre Abraham, que significa Padre de multitudes, profetizando a aquel pueblo majestuoso que saldría del patriarca. El nieto de Abraham, Jacob, Dios le cambió también su nombre. Jacob significa suplantador, engañador. Y Dios le puso por nombre Israel, que significa aquel que luchó con Dios y prevaleció y venció. Sin duda, para el pueblo de Israel, cuando estamos hablando de cuestión de nombre, ellos valorizaban mucho cuando iban a colocarle el nombre a uno de sus hijos. Dependía muchas veces de las circunstancias que estaban viviendo. Algunas veces colocaban nombres que eran bendecidos para reconocer el momento bueno que estaban viviendo en su vida, la bendición que estaban experimentando. Otras veces, desgraciadamente, para hacer relevante el momento difícil por el cual estaban atravesando, colocaban nombres que significaban maldición sobre los hijos. Y aquí, en este relato de Crónicas, vemos una mujer que colocó nombre a su hijo y un nombre que significaba dolor. Imagínense usted. Ella estaba pasando por un momento difícil y el nombre que le puso a su hijo fue un nombre que significaba maldición, que significaba que iba a ser un hijo de dolor. Jabes, ese era el nombre que aquel hombre tenía. Y me imagino que a medida que él fue creciendo y fue consciente de la maldición que estaba sobre su vida, de la sentencia que había sido decretada sobre él comenzó a incomodarse con aquella situación. ¿Y qué fue lo que hizo Jabes? Él vino a la presencia de aquel que podía bendecirlo, de aquel que podía cambiar aquellas circunstancias adversas, delante de Dios. Y él hizo una oración a Dios que yo quisiera ahora detallar con ustedes, las cosas que él pidió a Dios. Lo primero que él le pidió a Dios era que Dios lo bendijera. Jabes le dijo, yo sé que la sentencia que está sobre mi vida es una sentencia de maldición, pero yo sé, Dios, que tú puedes mudar mi vida, tú puedes cambiar esa sentencia de maldición por un decreto de bendición. Lo segundo que Jabes oró fue para que Dios multiplicara, extendiera su territorio, sus tierras, sus posesiones. Jabes le estaba señalizando para Dios en este momento que no solamente creía que Dios podía cambiar su vida espiritual, sino que también podría traer una prosperidad física, material sobre su vida. Y por eso es que le dice, Señor, yo quiero que tú extiendas mis territorios, que tú multipliques mis tierras. Y lo tercero que Jabes le pide a Dios es que Dios lo proteja, que Dios lo guarde, para que él no tenga que enfrentar dolor, para que él no tenga que enfrentar crisis en su vida que le puedan destruir. Quisiera detallar un momento con ustedes en esta última petición que Jabes le hace a Dios, porque Jabes lo que le está señalizando a Dios, después de tener la seguridad que iba a recibir prosperidad personal, tanto espiritual como material, Jabes le está diciendo a Dios para él tomar el control de su vida, para que Dios lo protegiera. ¿Por qué? Porque Jabes entendía que cuando el hombre prospera, dentro de las cosas que tiene que pedir, es ser protegido hasta de él mismo. Porque muchas veces cuando el hombre prospera, se olvida de aquel que le dio la prosperidad, que es el Dios de los cielos. Y Jabes le está diciendo a Dios, yo quiero que tú protejas mi vida y que tú me cuides de mí mismo, pero también que me cuides de yo olvidarme de ti, de olvidarme que tú eres el autor de todas las cosas de mi vida. Yo quiero, Dios, que tú tomes el control de todo lo que yo haga y de aquí en frente todo lo que yo viva. Y dice la palabra de Dios que Jabes recibió la respuesta de Dios. Dios le contestó su oración y Jabes se tornó el más ilustre entre todos sus hermanos. Muchas veces las personas, cuando analizan esta oración de Jabes, la ven como una oración superficial, como una oración egoísta, porque Jabes lo que pidió fue todo para él. Pero tenemos que decir, hermano, yo objeto un poco de este razonamiento, porque nuestro Dios no es un Dios que pueda ser manipulado. Y dice la Biblia en Santiago que cuando las personas piden y piden mal, porque piden para gastar en sus deleites, Dios no les responde. Esto me hace pensar que Jabes, la oración que hizo, fue una oración con un corazón sincero. Y Dios conocía el corazón de Jabes. Dios conocía el sufrimiento que había en aquel hombre. Y con cuánta pasión él estaba clamando a Dios para que Dios cambiara su historia, para que Dios mudara el rumbo de su vida y quitara aquella sentencia
aquella sentencia terrible que estaba sobre él. Hermano, nuestro Dios es un Dios que puede cambiar circunstancias. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Nuestro Dios puede hacer milagros aún cuando nos parece que es imposible. Hace unos días que estaba en el trabajo y ya iba a regresar para mi casa. Cuando llegué ahí al estacionamiento, estaba la dueña del estacionamiento donde yo guardo mi carro y ella me dice: doctor, estoy tan triste, estoy tan preocupada porque acabo de perder mi cartera con todos los documentos. Imagina, perdí dinero, pero lo que más me preocupa son los documentos que están allí. Y no sé dónde se perdió. En aquel momento yo le dije: mira, yo creo que Dios puede hacer un milagro. Vamos a orar. Yo sentí en mi corazón, hermano, decirle aquello, porque yo dije: esto es una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Porque manifestando Dios su poder es que las personas, los corazones se acercan a Él. Me monté en el carro y comencé a hacer una oración a Dios. Pero la oración que estaba haciendo a Dios en el momento me di cuenta que no estaba bien direccionada. Porque yo le estaba orando a Dios y le estaba diciendo: Señor, yo te pido que estos documentos los encuentre alguien de bien. Alguien que tú pongas en su corazón, aunque no devuelva el dinero, que por lo menos devuelva los documentos. Y cuando yo vi que estaba haciendo esta oración, dije: no. Yo estoy aclimatando a Dios a las circunstancias para que las circunstancias sean buenas y Dios pueda obrar. Pero el Dios que nosotros creemos es un Dios que, a pesar de las circunstancias adversas, Él puede obrar y transformar aquella situación en una situación favorable. Entonces comencé a orar y le dije: Señor, aún si fuese un ladrón quien encuentre esta cartera, Él la va a devolver, y la va a devolver hasta con el dinero. En la noche, la señora me pasa un mensaje diciéndome: doctor, Dios ha hecho un milagro. Es increíble las cosas que Dios puede hacer. En la mañana vino allí hasta mí, hasta el estacionamiento, una persona con la cartera, no solamente con los documentos, sino hasta con el dinero íntegramente que yo tenía en la cartera. Y me devolvió mi cartera. Es para que usted vea, hermano, cómo Dios puede hacer milagros, y nosotros no podemos estar pensando en que las circunstancias sean mejores o peores. Nuestro Dios es un Dios que está por encima de todas circunstancias. Nuestro Dios es un Dios que transforma las cosas adversas, las maldiciones, en bendición. Hermano mío, para concluir este mensaje esta noche, me gustaría hacerte 3 preguntas. 3 preguntas para que usted reflexione sobre la importancia de la oración. La primera pregunta: ¿usted cree en el poder de la oración? ¿Usted cree que la oración puede cambiar circunstancias? Tengo que decirle en esta noche que la oración es el medio que Dios usa para hacer milagros. La oración es el medio que Dios usa para transformar situaciones, circunstancias, para restaurar un matrimonio, para restaurar una familia. Es el medio que Dios usa para traerle un bien material en su vida, a su casa. La segunda pregunta que quisiera hacerle, hermano mío: ¿usted tiene por ahí alguna causa perdida? ¿Alguna situación por la cual ya usted desmayó, se rindió? Algo que usted dejó ya enterrado allá en un rincón y por lo cual ya usted no ora más. Un sueño abortado. Si usted tiene un sueño abortado, yo le insto en esta noche para que usted lo retome a partir de hoy. Y vuelva a retomar la oración. Quizá ha sido por un hijo perdido. Quizá es por un diagnóstico que usted ha recibido y ya usted cansó, ya no tiene fuerza para orar más por eso. Yo le convido a que usted retome su oración, porque Dios es un Dios que trae buenas cosas a sus hijos. Y la tercera pregunta que yo quisiera hacerle en esta noche: ¿usted está orando por las circunstancias de su vida? ¿Usted ora por su futuro? ¿O usted solamente se queda como que conformado con lo que sea que traiga el futuro? Yo le convido en esta noche, hermano, que usted a partir de ahora comience a hacer una oración preventiva. No espere a que lleguen los problemas a su vida, las tragedias a su vida, entonces para comenzar a orar. No espere a que llegue el día malo, la aflicción, para orar. En algún momento posiblemente vamos a atravesar dificultades, pruebas, pero si hacemos una oración preventiva, si bendecimos nuestro futuro, vamos a ver que Dios que creemos va a cambiar en el futuro nuestras circunstancias. Y muchas de las cosas
que estaban para llegarnos a nuestra vida, fracasos, frustraciones, van a ser cambiadas y mudadas por bendiciones y prosperidad de Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Antes de despedirme, quisiera convidarle, si usted tiene algún motivo de oración, alguna situación que le está incomodando, yo le convido a que usted lo escriba ahí en nuestros comentarios, pide oración y vamos a estar orando por esa situación, porque el Dios que creemos es poderoso para cambiar circunstancias. Lo otro que quisiera pedirle es que se inscriba en el canal, que comparte este video con otras personas y que deje un me gusta si a usted le ha gustado el contenido que hacemos aquí. Dios le bendiga, un fuerte abrazo y hasta un próximo video. Dios bendiga su vida.